9:30. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Para explicarnos cómo decir adiós a la fibrosis post-liposucción con enzimas recombinantes, nos acompaña la doctora Gabriela Rojas, cirujano plástico, en nuestra sección de belleza y anti-aging. Gracias por estar con nosotros, Gabriela. Gracias a ti por la invitación. A ver, me llena de curiosidad. ¿Siempre post-lipoescultura sale fibrosis en todos los casos, independientemente de la zona? Siempre hay fibrosis, pero lo que determina que realmente se conozca o se hable de una fibrosis posliposucción es que esa cicatrización o ese proceso interno que hay posterior a la cirugía sea anormal. Y eso es lo que ocurre en una fibrosis posliposucción. Puede ser leve y prácticamente no notable, y puede ser una fibrosis notable. Y es cuando ocurre esa cicatrización de forma anómala. Se cree un tejido muy grueso, muy denso, notable Es anómala cuando es muy visiblemente. grueso y se Sí, nota. sí, es poco elástico, es muy grueso y se evidencia visualmente como nódulos, e incluso puede generarle a la paciente dolor. Incluso le puede llegar a generar dolor porque es un crecimiento exagerado de lo que normalmente ocurre en un proceso de cicatrización después de un proceso de Sí, liposucción. básicamente es una cicatriz interna, Exactamente. que a veces, bueno, como me imagino pasa con los queloides, ¿no? Tal cual, tal cual. Ok. Ahora, ¿es normal que el cuerpo reaccione así? Es decir, los nódulos, ese engrosamiento es solamente, como dijimos, algo muy particular de ciertas pacientes. Ujú. O si en términos porcentuales, ¿cuántas desarrollan esta, o cuántos, porque los hombres también se hacen este tipo de Claro. procedimiento, y cuántos no? Bueno, la estadística internacional yo no te la tengo ahorita, pero te puedo decir que No, aquí, aproximadamente, de sí, acuerdo a tu experiencia. ajá, aproximadamente de cada 10 pacientes, unos 3 pacientes pudiesen tener una fibrosis posliposucción. Un 30%. Ok, ahora vamos a hablar de cómo suele tratarse o también me gustaría hablar de cómo puede prevenirse, porque a lo mejor también hay ciertas recomendaciones que se deben seguir para evitar que esto suceda, ¿no? Anteriormente, antes de la existencia de tratamientos como las enzimas recombinantes de las que vamos a hablar hoy, básicamente la fibrosis posliposucción lo que se hacía era tratarla con masajes o fisioterapia, aparatología como la radiofrecuencia y cirugía en los casos más graves. Había que volver a recurrir a una cirugía para tratar de regularizar la zona y que visualmente no fuese evidente ese proceso de Wow. fibrosis por liposucción. Con la llegada de las enzimas tenemos una herramienta que nos permite tratar de forma no quirúrgica un proceso que tan difícil o de tan difícil solución era anteriormente. Ella viene a tratar exactamente ese proceso de crecimiento anómalo del tejido del colágeno con la colagenasa y viene a trabajar con las otras dos enzimas una función de sinergia para eliminar, porque también es cierto que en las liposucciones no solamente hay esa fibrosis, sino que de repente puede haber pequeños acúmulos de grasa que quedaron posterior al procedimiento y por los cuales tú no vas a llevar a la paciente nuevamente a una cirugía. Incluso por mala colocación de la faja, la fibrosis se puede acentuar. Puede ser propio de la paciente, puede ser inherente a ella esa cicatrización anómala, así como tú referías acerca de los queloides. Hay pacientes que lo van a tener mm, en un grado mayor que otros. Ahora, ¿las pacientes consultan más por qué? ¿Por la apariencia o por el dolor o por ambas cosas? La mayoría por la apariencia. El dolor, la verdad, es poco, de repente es con algunos movimientos, de repente es con Ujú. algunos roces, pero la visual es lo que más les angustia a la paciente. Ahora vamos a la aplicación de esta generación de fármacos que resultan una bendición para muchas cosas, entre esas, Claro. pues el disolver la fibrosis, ¿no? Y no tener que ir a quirófano como usted lo acaba de decir. ¿Cómo se aplican? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, ¿en cuánto tiempo se puede solucionar el problema? ¿Se soluciona en un 50, en un 60, en un 70 o en un 100%? Tenemos enzimas de primera y de segunda generación. En este Ujú. caso, para la fibrosis por liposucción, la segunda generación creó un protocolo específico para eso y una enzima que es específica para esto, que es la que se llama HAI. Es una enzima que justamente tiene
más cantidad de colagenasa que de las otras dos enzimas en cuestión. Y por tanto va directo a ese proceso de crecimiento anómalo que tenemos del tejido del colágeno. Y justamente trabaja sobre él. Las otras dos no funcionan como sinergia, sobre todo la hialuronidasa nos permite que esto entre más fácil. ¿Cuál es el protocolo? Se refiere que al menos necesitamos 3 sesiones mínimo y deben colocarse a los 21 días, máximo un mes, cada colocación. Puede o no acompañarse de aparatología en el caso de que tú quieras acelerar el proceso, mas no es estrictamente necesario. Okay. Si estás desesperada y lo quieres hacer porque tienes un evento, porque te casas, porque tienes unas fotos y quieres mostrar el pompi, entonces... Puedes acompañarlo de aparatología y vas a Okay. tener efectos un poco más rápido. Y en cuanto a cuándo se soluciona, pues por la experiencia que tengo y las veces que lo he utilizado, yo pudiese decirte que alrededor de un 70% se mejora la fibrosis por Y es liposucción. bastante. Y es bastante. Ah, Y además era algo que ni siquiera con la cirugía lo ibas a poder mejorar el 100%. ahora, pregunto, me aplico la primera sesión, un reposo, ejercicios, ¿qué recomienda usted? El día que se colocan, se recomienda que ya posterior a la colocación tú no hagas actividad física. Mm, Y se recomienda, según casa comercial, al menos unas 72 horas de mm. no hacer actividad. ¿Qué es lo otro que se recomienda? Y es súper importante cuando se utiliza, sobre todo esta enzima que tiene gran cantidad de colagenasa, que disminuya la ingesta de carbohidratos por alrededor de unos 4 o ¿Por 5 qué? días. Porque la glucosa, que es la parte mayor quizás de los carbohidratos, compite con la colagenasa. Y al competir le quita efecto. Qué interesante. Pero eso aplica para todas las enzimas. Eso aplica para cuando uses colagenasa, eso aplica para todas las enzimas. O sea que se supone que sí también porque las enzimas tienen múltiples usos, Múltiples. para el rostro, para muchas cosas. Entonces, esa advertencia de no comer carbohidratos yo no la había escuchado, Pues por sí, ejemplo. siempre es para todos mis pacientes, incluso me gusta colocar enzimas a mí, particularmente los lunes y martes, porque siento que para el fin de semana la paciente ya, si comete alguna imprudencia, ya la enzima se absorbió en 72 horas. Wow. O Entonces, sea, ¿y cuánto disminuye en porcentual? A mí me gusta hablar de porcentaje para más ajá. o menos hacerme una idea. No hay o sea, está estudiado científicamente que hay una competencia, pero no existe no es que le va a quitar el trabajo completamente a la enzima, para nada, Pero lo pero merma un lo va a poco. disminuir Sí. y, oye, es un tratamiento que yo diría que no es económico, es un tratamiento que es Para que lo costoso, pierdas así, para ¿no? que lo pierdas con un carbohidrato. Entonces, Además que aparte que te va a ayudar. a ti te encanta recomendar que la gente no coma carbohidratos. Bueno, no tanto, no carbohidratos, sino carbohidratos buenos. Sí, Bueno, correcto, es carbohidratos. Y correcto. hay otra cosa que, bueno, que Ujú. te quería comentar en este caso, que quizás la gente no lo ha visualizado todavía, pero que en unos años va a verse, y es que las liposucciones que se hicieron en estos últimos años, sobre todo esas grandes marcaciones abdominales, que en un futuro van a tener unos resultados quizás no tan alentadores visualmente para la estética de la paciente, van a requerir muchas enzimas. Yo me lo imagino. Sí, Tú y yo tenemos ciertas, sí, ciertas creencias al respecto. sí, no tiene mucha lógica ese tipo de marcaciones si tú realmente no eres una persona aplicada en ese sentido, Así ¿verdad? es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con la doctora Gabriela Rojas, cirujano plástico. Pueden seguirla en sus redes sociales como @plasticifit. Fit, ¿Sí? yes. Esa C allí en el medio. No, es plastic de plástica, Ah, claro, claro, claro. fit. Bueno, creo que es mejor decirlo así Sí. como tú nos has indicado. @plasticfit. Tenemos buena música, mensajes de nuestros aliados comerciales y al regreso, más. Sí, me quedé así como que... no, la